Muy buenas tardes, amigos Radio Escucha. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hoy el tema que vamos a tratar es transgénero. ¿Qué es ser transgénero? Y para eso hemos invitado a Paola, al Dr. David y a Roberto, Virtue Spirit Health, que nos van a ayudar en esta conversación que va a ser muy amena y en Spanglish, porque estamos en Orlando. Entonces la gente habla inglés y español. Nos hemos acostumbrado a entender que algo es negro o es blanco, que algo es bueno o es malo, que algo es femenino y que algo es masculino. Y cuando las cosas no son de esa manera, tenemos miedo y hacemos rechazo hacia esas cosas. Pero no todo es así. No todo es negro y blanco, bueno y malo, y masculino y femenino. Ser transgénero es haber nacido físicamente como una hembra o como un varón, pero es no sentirse así mentalmente. Paola, cuando nació, fue Edwin, era un varoncito, pero ella no se sentía así, no se sentía que era un varón, se sentía niña. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue algo bien bonito en cuanto a lo que es el apoyo familiar, la congregación familiar como tal. Los años primordiales de la escuela fueron como un poquito así como que medios raros, porque mi mamá me recogía en la escuela, yo todo el tiempo estaba con las niñas, en las cosas de las niñas, las casitas, las muñecas y demás. Eventualmente fui creciendo, me fui dando cuenta que en realidad estaba atrapada en un cuerpo donde no me pertenecía. Era un cuerpo prácticamente físico de hombre, pero mi interior, mi espíritu era una mujer, lo que vivía dentro de mí. ¿Cuánta discriminación pasa los transgéneros en su vida porque simplemente no se acomodan? Es decir, me quiero vestir, mi mamá me quiere vestir de varón, pero yo no quiero eso, yo me siento niña. ¿Cuánta discriminación hay incluso en Estados Unidos, Dr. David? I didn't catch all of that. She wants to address discrimination. Oh, okay. Well, yes. Transgender people are really considered to be the population that are most discriminated in our country today, especially transgender women who are of color. So Latinas and African American women are more likely to be discriminated. Transgender women are more likely to be discriminated than any other minority group in the country. I think a lot of that, for me, has to do with sexism. Exacto. And looking at women as still as a second-class citizen. And it's even worse if you are a woman of color, because you have less, importance in our society based upon how mainstream society looks at, women in general, and especially women of color. Entonces, el dolor de esas personas, el dolor de una persona que nace con un pene, pero se siente niña, o que nace con una vagina, pero se siente varón, ese dolor interno es mucho. Pero eso se incrementa con la discriminación. Además, si eres latina, además, si eres negra, entonces la gente te rechaza más a esa persona que piensan que está enferma, que no es normal. Uno de los dolores más grandes que se siente no tanto es la discriminación fuera del grupo de lo que es la sociedad. El dolor más grande que se siente es el dolor familiar cuando no tienes el apoyo necesario de la familia. Es cuando entonces comienzan los problemas en muchas de las transgénero. Porque si no tenemos la aprobación, o no tanto la aprobación, sino la el aceptación. apoyo, la aceptación de la familia, se nos complica un poquito más las cosas, entonces como que nos transversamos un poco. O sea, es difícil, y sobre todo porque si la persona que más te ama, que es tu papá y tu mamá, no te aceptan,
¿cómo te van a aceptar los demás? Entonces es un proceso difícil. Correcto, es complicado. Hay que tomar en cuenta que la familia de uno también es parte de la sociedad y es parte de esos mismos prejuicios, de esos mismos retos. Incluso dentro del seno familiar, uno de los mayores retos es entender el concepto de transgénero. ¿Por qué mi chico quiere ser chica? Tu chico no quiere ser chica, tu chico es una chica ya, como tú bien lo habías presentado. Y sí, existe el seno familiar, es el mayor desafío, pero es un reflejo de ese seno social. Cuando la persona nace, el mundo ya fue edificado, ya está construido. Y entonces ahí es donde tenemos el desafío, donde tu carnet de identificación no coincide con tu identidad. Donde aplicas para un trabajo o aplicas para una carrera, pero presentas por escrito una cosa y cuando traes tu persona ven otra. Claro, y por eso mucha gente no se atreve a hacer el cambio, sino que aceptan lo que socialmente quiere la gente. Ok, yo me siento hombre, soy mujer, me visto como hombre y dejo ese sentimiento y ese dolor para mí. Psicológicamente, ¿cómo se siente una persona que está viviendo esto, Dr. David? How the people feel inside when we pass this situation? Well, it's hard to describe an internal feeling to someone that's never had, like, if you've never felt challenged in your gender or in your sexual orientation, it's hard to describe that feeling to someone who's never had that experience. You know, so it's something that you know inside. It's you know, it can be something that evolves over time because, you know, society makes us want to, you know, shut it down. But there's always maybe indications. You know, so for a lot of people who are transgender, you know, they may say, you know, in their early adult life, oh, I really didn't have, you know, any awareness, you know, as a child that I was transgender. And so, and that scares people because somehow they may think that that invalidates, you know, what they're thinking. But then a lot of times when they really sit down and think about it, you know, especially in therapy, they think back to times when, oh, you know, there was this time when, you know, I played with my sister's Barbie doll and my mom had a freak out. Es verdad, eso es verdad. Cuando los niños varones empiezan a jugar con muñecas y se quieren poner un vestido, las mamás entran en crisis. Este muchacho está loco. ¿Qué hace este muchacho? ¿Cómo va a hacer eso? O la niña que no quiere ponerse vestido y quiere jugar pelota con los varones. Entonces quiere... ¿Qué es eso, mamá? A mí no me gustan los vestidos. Y el primer shock es para la mamá. Las madres no queremos que los hijos sufran. Y cuando tú naces una mujer físicamente, pero te sientes hombre o viceversa, tu sufrimiento va a ser mayor que cualquier ser humano. Sí, mira, permíteme, yo escucho cuando dices, nosotros las madres no queremos que nuestros hijos sufran. Pero la disforia, que es este proceso donde el cuerpo biológico no coincide con la identidad de género, puede ser una de las peores formas de sufrimiento. Sí. Esa es la situación. ¿No quieres que sufra? Bueno, entonces tienes que apoyarlo en su identidad. Esa es la realidad. Sobre todo piensa en la pubertad, cuando la persona tiene una identidad que no coincide con el cuerpo biológico, y durante ese proceso de la pubertad empieza a volverse la situación real. Ok, este cuerpo se está desarrollando y me siento preso en este cuerpo, me siento presa en este cuerpo. Ese es un sufrimiento terrible. Eso es lo que las madres tienen que entender de entrada. Es esta situación. No, claro, es difícil aceptar algo que pensamos que no es normal. Pero déjame agregar algo más. ¿Por qué traigo a colación a la pubertad? Dentro de la adolescencia hay un alto riesgo de que estos jóvenes se hagan daño a sí mismos. Claro, la aceptación de los padres es el primer paso para ellos no sentir culpa, ¿verdad? Yes. Entonces, doctor, es mucho más fácil
cuando una persona es aceptada por sus padres para pasar por todo el proceso que viene. So, if you're asking about what the process is of Exactly. that I catch that? Okay. When the parent accept, Yes, yes. okay, I respect your decision, I respect your feelings. For the transgenders, is easy to change the life, no, and confront with the society. Well, the medical part is relatively easy. The hardest part is always the social transition, because there's so much shame and stigma associated, especially if you are transitioning from male to female, because it all goes back to sexism. Right. You know, there's less issues with people transitioning from female to male than there are male to female. And so there's so much shame associated with that. So it really is about your social surroundings, you know, where you work or where you go to school or the people that you encounter on a daily basis, and how comfortable you feel moving around in that environment as yourself. And so that's the social transition, I think, is really the hardest part. It's really about being comfortable. You know, first part is knowing who you are. The second part is being comfortable about who you are. Ah, exactamente. Entonces, las mujeres en nuestras sociedades ya somos consideradas por muchos de segunda categoría. Imagínate si es un hombre que se quiere cambiar a mujer. Entonces, está loco. O sea, no puede ser. ¿Cómo es posible que naciendo hombre quiera hacer el cambio de mujer? ¿Qué fue lo más difícil que te tocó, Paola, con tu familia? Fíjate, con mi familia no tuve así mucho contratiempo como tal. Yo creo que el más contratiempo fue con mi hermano, que cada vez que me presentaba con sus amistades decía, yo tengo un medio hermana, pero también un medio hermano. Entonces todo el mundo me miraba como que media rara, como que ok, pero como que no entiendo, ¿son del mismo papá o son de papás distintos o algo por el estilo? Entonces yo tenía que hacer la explicación, no, yo nací varón y ahora soy mujer. La gente como que quedaban como que sorprendidos porque decían, wow, pero empezaban a preguntar cuántas cirugías te has hecho o cómo lo has hecho y demás. Pero en cuestión a familia, gracias a Dios siempre tuve un papá y una mamá. Siempre me crié en un núcleo familiar donde me dieron el apoyo. Tuve tanto el apoyo de mi papá, mi mamá, mis hermanos, y el restante, pues como vendrían mis tíos, mis primos y demás, todos me han apoyado. Inclusive mis sobrinos actualmente, los más chiquitos me dicen Titi. O sea, que para ellos yo soy la tía perfecta de la casa. Entonces, cuando eso sucede, cuando somos aceptados por nuestros familiares, por nuestro entorno, ya es mucho más fácil el proceso, porque te acepta más la sociedad, tú te sientes empoderada, te sientes querida, te sientes válida como ser humano o válido como ser humano. Y entonces ahí el proceso entonces empieza a caminar de forma más sencilla. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de Ellas Son Así. Si compras y vendes propiedades en la Florida, tienes que saber que una negociación como esta necesita el respaldo de una compañía de título confiable. American Title Trust investiga y asegura tu título de propiedad y cierra tu transacción. No te arriesgues a problemas futuros con tus propiedades. Deja todo en manos de American Title Trust. Para mayor información, llámanos al 888-848-5320 o visítanos en la 5575 South Samaran Boulevard, Suite 1. Si quieres lucir un cabello hermoso y que tu peinado sea duradero, ve a Glorimar Unisex Salón. Corte, lavado, blower y plancha a tan solo $35. Y si no te cortas, son solo $25, lunes, martes y miércoles. Ubicado en el 4751 Old Golden Road, Suite número 2. Haz tu cita al 407-969-1029. 407-969-1029. Y estamos de nuevo en Ellas Son Así, hablando de ser transgénero. Existe grandes sorpresas cuando, por ejemplo, yo conocí a Paola, yo decía,
wow, qué mujerón. Yo la conocí en Glorimar. Wow, qué mujerón. Grandota, bonita, dulce. Jamás imaginé que era transgénero. Y cuando ella lo comentó, dije, increíble, qué mujer tan bella. Esto para mí fue una sorpresa, pero no es tan sorprendente como, por ejemplo, cuando ella viaja y se presenta así en el avión, le piden su pasaporte y ven que se llama Edwin y no es Paola. Entonces, me imagino que la persona entra en shock y dice, wow, ¿qué es esto? ¿Cómo te sientes tú cuando esto pasa? Es un chiste viajar, porque entonces comienzan a pasar las identificaciones de personas en persona, o la gente empieza a mirar la identificación, o empiezan a mirarme como que aquí hay algo como que no me cuadra. Entonces empiezo a preguntar, ¿sucede algo con las identificaciones? ¿Necesita alguna otra identificación que pueda diferenciar? Dice, no, entendemos, está todo perfecto. Pero es jocoso, pero a la misma vez un poquito frustrante, en el sentido hasta que uno no haga el proceso legal del cambio de nombre como tal. ¿Qué se necesita para hacer el proceso legal? Porque no es fácil hacer el proceso legal. Aquí en Florida normalmente es costoso, no sé si tú puedes acotar a eso, pero si Paola puede acotar a eso, pero aquí en Florida normalmente es costoso, hay que hacer toda una aplicación con la corte, toma su tiempo. Adicionalmente hay lo que llamamos el gender marker, el marcador de género, donde también se necesita una confirmación del proveedor médico de que esta persona está transicionando. Son los dos elementos que se necesitan en el proceso. Mientras esto ocurre, tal vez el principal mensaje que queremos enviar a los proveedores médicos es que traten a su cliente por la persona que es. No importa que diga Edwin en la identificación, el nombre del paciente es Paola. Y los pronombres a utilizar son ella, porque eso es lo que ella es. Rinde honor a quien es. Exactamente. Correcto. Cuando una persona transgénero va a Tu Spirit Health y lo primero que hace es ir a terapia, ir a donde un psicólogo para empezar ese proceso de cambio, porque se siente mujer y quiere físicamente parecerse a una mujer. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo va a Tu Spirit Health? ¿Con quién habla? Well, so the first part, but one thing I wanted to mention on the last conversation is that there is an amazing website for Florida residents called floridanamechange.org. It will walk you through every single aspect of the legal aspects of changing your identity, and the entire website is available in Spanish. And they will take you through all the forms, they will do everything that you need to do, and it is an incredible resource. So, when someone comes to Spirit, the first part is the medical protocols. First, you have to meet with a mental health counselor to talk about your experience of being transgender and what you. It's not really for the therapist to tell you you're transgender or not. It's really about walking you through the steps to make sure that you understand everything that's involved in transitioning. And that's really, the approach that we take at Two Spirit Health is it's not about determining or deciding whether or not you're transgender. It's really about helping you understand the logistics involved of transitioning. So, are you able to financially afford the hormones and the medical office visits? Are you prepared to transition at work or school, and are you because you can't really do it in secret, people are going to know, and so you have to be okay with that. Claro, entonces primero es el proceso social, es decirle a mis papás, a mis amigos, yo soy mujer, no soy hombre. Ir al trabajo y decir, miren, yo soy mujer y quiero vestirme de mujer y quiero hacer el cambio en las partes más importantes de tu vida, socialmente, tu familia, tu trabajo, tus amigos, ¿verdad? Entonces,
Es interesante lo que dices, David, porque uno piensa que la gente va al psicólogo para que le diga si ellos tienen razón o no. Y lo que dice David es, no, la gente que es transgénero sabe que es transgénero. Lo que no saben es cómo luchar con el proceso, qué se tiene que hacer médicamente, si pueden afrontar económicamente ese proceso. Y mucha gente debe ir al médico, ¿verdad? Para saber toda esta información antes de lanzarse en todo este cambio. Correcto, y justamente acotando lo que dice el doctor David, es básicamente eso, tener lo que se llama un plan de transición que tenga sentido. Porque puede ser muy emocionante, voy a empezar mi proceso de transición, pero tiene que haber un plan en su lugar, con todos los puntos que él ya mencionó. O sea, la parte más importante es, no es que queremos empujar o presionar a alguien que diga, o como quien diga, salga de este armario particular, no es lo que buscamos, sino que es importante entender que no se puede llevar a cabo en secreto. No puedes mudarte a una isla lejos de aquí y regresar. Todo el mundo lo va a saber. ¿Cómo quieres manejar eso? Es la pregunta. Todos lo van a saber. Exacto. Paola es la primera transgénero que trabajó en Federal Express. Entonces, ella cuando decide hacer este proceso, lo habla. ¿Y qué pasa? ¿Qué te dice tu supervisor? ¿Qué te dice tu jefe, tus compañeros de trabajo, tus clientes? Bueno, primordialmente mi jefa, para aquel entonces, ella es lesbiana. Tuve el apoyo de ella en ese momento. En ese momento la compañía estaba haciendo una transición donde estaba abriendo las puertas a la diversidad. Ok. Entonces fue mi mejor momento en donde yo verifiqué. Se habló con New York, California, San Francisco, Chicago, Los Ángeles, Miami, donde hay más posibilidades de ambiente gay como tal, del ambiente LGBT. En ninguna de estos estados como tal había una transgénero trabajando en la compañía. Ellos no sabían cómo llevar a cabo la transición de que ya Edwin no iba a ser Edwin para ser entonces Paola. Entonces la directora de recursos humanos de Latin American Caribbean, que se encontraba en esos momentos en Miami, ella viaja directo a Puerto Rico para trabajar mano a mano conmigo el proceso de mi cambio. Entonces ahí es donde ella pues dice, ok, esto es lo que se va a hacer, este es el procedimiento, y ese procedimiento fue lo que se entabló entonces en la compañía para que entonces así las próximas transgénero pasaran por el mismo procedimiento. ¿Qué edad tenías tú cuando lo decidiste? Wow, eso fue hace 17 años atrás, imagínate, tengo 43 años, a mucha honra. Estamos hablando de unos 10, 20 y algo, 28 años más o menos. 28 años. Aproximadamente. David, cuando estuvimos en tu oficina, tú decías que antes la gente que los visitaba era gente adulta, mayor de 40 años, pero que hoy en día la gente que los visita es joven. Tienen 18, 19, 20 años. Sí, yes. I think a lot of that has to do with just increased awareness. 15, 20 years ago, most people had never even heard the word transgender. It wasn't something that, was widely discussed. And people that had that awareness or that had heard that word before and identified with it were a smaller group of people because information just wasn't out there. And then 2008 or so, when the internet exploded and Google and Facebook and all of these, YouTube and all of these applications came online where you could access a lot of information. Information just became more readily available. And so then it gets, dispersed. And people start to hear about transgender and gender nonconforming, and they're like, wait a minute, that might mean something to me. So, and then certainly the access is more available to young people. And so that's why, it's not really that there are, more people being transgender. It's really about that people they are able to access information, and so they're able to identify with it because they see and hear a word that describes their experience.
And so that's really why the patients, have gotten younger over the years. It's really about access to information. Ok, cuando ya tomamos la decisión de que vamos a hacer el proceso de cambio, viene el uso de hormonas. Mucha gente que no sabe empieza a ir al mercado negro y a automedicarse hormonas, lo cual atenta contra sus órganos vitales e incluso contra su vida. ¿Por qué pasa esto? Well, so part of it is, again, not really, it's the shame and the stigma. So a lot of transgender women will feel like that it is cheaper to get hormones on the black market, which is not necessarily true. Because of the programs that we have at Two Spirit, hormones are very affordable through our clinic, very affordable. You can be an hourly employee and you can probably afford your hormones through our programs. I think the other thing too is, wanting to do it in secret, wanting to be able to cambio in secret, and so if I take, hormones and nobody knows, then I can kind of, maybe I can do this in a way that no one will really find out. And that's not going to work ultimately. Not only is it bad for your health, but it's just really, it's not realistic. It's not realistic to think that you can transition in secret and that people aren't going to find out. So I think a lot of it is really based upon, misinformation for people. And that's really, what it's about for me. Yo quiero agregar un poco este tema del estigma porque también existe el hecho de que hay que ir a buscar un terapeuta. Muchos proveedores recomiendan esta carta de recomendación para hormonas. Y también existe un estigma hacia la salud mental. Yo no quiero hablar con un proveedor de salud mental. Yes. Yo no quiero ir por todo este proceso cuando puedo ir acá y hacer todo esto fácil. Tal vez también es importante entender esto. No es un procedimiento cosmético, es un procedimiento médico y tiene que ser supervisado por personal médico. Esto es importante. No podemos pensar que en el mercado negro existe una verdadera posibilidad para hacer una transición y un cambio. Tenemos que ir a un médico y tenemos que hacerlo como debe ser, saber cuánto cuesta. El doctor dice que no es tan caro, que realmente se puede afrontar este gasto económico, que además es una inversión para tu vida, porque si realmente tú no te sientes esa persona como naciste, tú necesitas hacer el cambio para reconciliarte contigo mismo, con quien tú te sientes, mirarte al espejo y decir, ese o esa sí soy yo. Entonces vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de Ellas Son Así. Si compras y vendes propiedades en la Florida, tienes que saber que una negociación como esta necesita el respaldo de una compañía de título confiable. American Title Trust investiga y asegura tu título de propiedad y cierra tu transacción. No te arriesgues a problemas futuros con tus propiedades. Deja todo en manos de American Title Trust. Para mayor información, llámanos al 888-848-5320 o visítanos en la 5575 South Samaram Boulevard, Suite 1. Si quieres lucir un cabello hermoso y que tu peinado sea duradero, ve a Glorimar Unisex Salón. Corte, lavado, blower y plancha a tan solo $35. Y si no te cortas, son solo $25, lunes, martes y miércoles. Ubicado en el 4751 Old Golden Road Road, Suite número 2. Haz tu cita al 407-969-1029. 407-969-1029. Y estamos de nuevo en Ellas Son Así hablando de transgénero. Y ahora vamos a ir a la parte de la sexualidad. Muchas personas como Paola que lucen tan espectaculares, ¿verdad? Obviamente tienen una vida sexual y quieren a un hombre que esté al lado de ella. Podría ser que Paola no quisiera un hombre, pero le gustaran las mujeres. Porque una cosa es cómo te sientes tú como ser humano, si te sientes femenino o masculino, y otra cosa es lo que tú quieres a nivel sexual.
si quieres una mujer o un hombre. No depende de cómo tú te sientas, depende de qué es lo que tú quieres. Entonces, Paola, cuando comenzaste tu vida sexual, ¿la comenzaste como Edwin o como Paola? Como Paola. Todo fue prácticamente como Paola. Ya yo sabía lo que en realidad me gustaba, era el género masculino como tal, por ahí no fui. ¿Y qué pasa? ¿Qué ha pasado cuando te has encontrado con hombres que salen contigo y quieren tener sexo contigo y te ven como un fetiche, pero no quieren tener una relación contigo? ¿Eso te ha pasado? Yo te diría que de un 100%, un 90%, muchos de los hombres que buscan a transgénero es porque lo que tienen es el fetiche de ver esta mujer espectacular, voluptuosa, pero en realidad lo que tienen en sus genitales es la parte masculina como tal. Yo tengo siempre la certeza que cuando voy a salir a la calle con alguien o conozco a alguien y demás, de por sí dejo saber quién es Paola, qué yo soy. ¿Por qué? Porque amo mi vida. Esto trae mucho riesgo a que tú no salgas, no digas quién tú eres en realidad. Sales con la persona, llegan a una noche de intimidad, y cuando llegas a la intimidad, la persona, se topa con otra cosa, que no era lo que él pensaba. Porque una cosa es esto y otra cosa es lo que está en la sorpresa. Hay que estar bien pendiente en cuanto con quién tú sales o a quién tú le dejas saber qué es lo que tú eres como tal. Bueno, sí, es interesante porque esto conecta con el tema anterior, lo emocional. O sea, no puedo imaginarme lo incómodo que es estar en este proceso que en inglés llamamos double guessing, adivinando, ¿estoy en una situación segura o no? ¿Digo o no digo? Si decido decir cuándo es un buen momento para decir, cuando estamos tomando café o ya cuando estamos en la habitación. Son preguntas muy difíciles y que no hay una respuesta precisa. Es un proceso difícil y es muy incómodo. Yo he conocido muchos hombres que han ido a discotecas, se han besado con un transgénero y cuando ella le dice, esto es lo que pasa, la otra persona se enfurece al punto de que me has engañado, me has puesto en una situación en ridículo con mis amigos, en ridículo con la gente que está en esta discoteca y te quiero golpear. Hay mucha violencia en cuanto a este punto. Y mira, hay que acotar, no es engaño. Paola es una mujer, tiene todo el derecho a ir a la discoteca y presentarse como mujer. Paola no tiene que acomodar a nadie en ese sentido. Ese es el mayor problema. No es engaño. Paola es una mujer. Ahora, Paola, ¿por qué no te has querido operar? Bien personal, yo entiendo que yo amo mi cuerpo, mi sexualidad tal y como yo soy. Entiendo que la persona que quiera estar conmigo tiene que quererme tal y como yo soy. La decisión de la operación es una decisión que ya lleva pues, una determinación bien personal de cada individuo que lo haga. Como tal, yo en mi caso decidí llegar hasta aquí y quedarme como papito Dios me trajo al mundo, en el sentido de mi parte íntima sexual como tal. La persona que quiera estar conmigo tiene que llevar el rol de andar con esta mujer, que es mujer, pero tiene un pene. Ok, doctor, ¿qué porcentaje de pacientes quieren ir a cirugía? Are you asking me? The question is on percentage of people that decide to go for a surgery or in amount. Okay. I thought we were still talking about because that. Paola don't want a surgery. Okay, what? Well, it varies. It's all across the board. There's not really. I mean, you can't really say one way or another.
and there's a lot of factors involved. For some people, it's money. Gender surgery is very expensive, and it's not covered under most insurance policies, so that can be a difficulty. And then everything around that too, because you have to be able to, take time off of work, and and you're going to have recovery time and things like that. So, and so that's one factor. The other is that, for some people, the most important thing is just to be socially seen as female. When we're talking about trans women, or for trans men, just socially seen as men. And when they're able to experience that culturalization, then that's really the most important thing for them, is just to be able to interact with the world and have people see them as they see themselves. So surgery a lot of times can not really be that important. It's normal, I think, for people who are not transgender to really, we're going to focus on the genitals, because that's what really, because for a lot of people, that's what gender is about. Gender is about the genitals, and really what we can learn from transgender folks is that, gender is really about the experience of socially interacting with people in your surroundings, and it's not about genitals. And so it's very different, but it's very hard if you've never had that experience before, or never known a transgender person, to really understand that line. También yo creo que existe un poco de miedo hacia la cirugía porque no sabemos cómo vamos a reaccionar a nivel sexual en la cama. Tenemos muchos años actuando de una manera en la cama que nos da satisfacción, nos da orgasmos, y hay mucho temor de que no puedas actuar y no puedas disfrutar de la sexualidad cuando te operas. ¿Tú has tenido ese miedo, Paola? Sí, yo creo que ha sido uno de los temores más grandes por la decisión de que decidí no hacer la operación como tal, y por eso fue que una de las cosas que determiné quedarme prácticamente con mi genital. ¿Cómo ha sido la aceptación dentro de tus parejas de ver a una mujer con un pene? Bien. Lo dice feliz, por lo tanto, está muy bien. Muy bien, gracias a Dios. Todo ha sido bien, todo ha sido, nunca he tenido el rechazo solamente he tenido prácticamente 3 parejas en lo largo de mi tiempo. Siempre que tengo una pareja, trato de mantener una pareja por mucho tiempo. O sea, no, si he roto algunas relaciones porque en realidad pues no funcionó, y ya pues tuvimos pues que borrón y cuenta nueva. Pero soy una persona muy estable en cuanto a mis parejas. O sea, mis relaciones son de prácticamente 10 años, 4 años y medio. So, he estado siempre bien al pendiente de eso. ¿Qué pasa con la cirugía y los orgasmos? Existe mucho miedo a perder la capacidad orgásmica cuando hacemos una cirugía. So, medical science really does exist right now that if a trans woman does have the surgery, the vaginoplasty, to really recreate and affect female genitalia, they can create, they actually save the nerve endings so that they can create a clitoris that has the same level of sensitivity. And so with that operation being complete, transgender women can experience female orgasm. So it's the interesting thing is that anecdotal kind of experience by the surgeons relate to me that it still is, you're more likely to be able to achieve female orgasm after the surgery if you continued to, even after you transitioned and you still had a penis, if you continue to masturbate or stimulate the penis in some way, so so that you were still achieving orgasm through the penis before the surgery, you're more likely to be able to have female orgasms after the surgery. I guess that has something to do with
you know, the nerves being active or something in the head of the penis, which is where they make the clitoris from. Entonces, bueno, este es un paradigma, se rompe el paradigma, sí se pueden tener orgasmos después de una cirugía, convirtiéndote en mujer o convirtiéndote en hombre, y hay muchas personas que sí lo necesitan, que necesitan el cambio completo, que necesitan sentirse mujeres con un genital de mujer y necesitan sentirse hombre con un genital de hombre. Todo esto es correcto. Efectivamente, tal vez el punto central aquí es, en cuanto a tomar estas decisiones, la primera pregunta que la persona se tiene que plantear es: ¿cuál es la calidad de comunicación con mi proveedor médico? Ahí está la clave de todo. Estos son decisiones difíciles. Un tratamiento hormonal es longitudinario. Es para toda la vida. Correcto. Entonces es bueno procesar estas preguntas y es bueno traer preguntas al proveedor médico. ¿Qué pasa si voy por esta cirugía? ¿Qué pasa si opto fuera de esta cirugía? Tener conversaciones de calidad con el proveedor médico. El proveedor médico es el principal aliado. Debo también agregar que a veces estas son preguntas que valen la pena traer a terapia en salud mental. La terapia de salud mental no es solamente para hablar de desórdenes mentales, sino para procesar decisiones importantes en la vida. Y hay que entender que el cliente es la persona que toma la decisión. Nosotros solo somos facilitadores, pero el cliente es quien toma la decisión. Pero pueden procesarlo en terapia de salud mental, vale la pena. Ustedes ayudan al paciente en su proceso de transformación. Son sus amigos, son su mano aliada, son quienes los ayudan a aceptar este proceso y ver qué más le conviene. Puedes venir a conversar de esto con nosotros. No es necesariamente o no es exactamente la conversación que hay en, como dice en inglés, in the dinner table, a la hora de cenar. No es esa conversación. Las conversaciones complicadas puedes venir a tenerlas con nosotros, definitivamente. Bueno, muy bien, vamos a un corte comercial y ya regresamos en un momento con más de Ellas Son Así. Si compras y vendes propiedades en la Florida, tienes que saber que una negociación como esta necesita el respaldo de una compañía de título confiable. American Title Trust investiga y asegura tu título de propiedad y cierra tu transacción. No te arriesgues a problemas futuros con tus propiedades. Deja todo en manos de American Title Trust. Para mayor información, llámanos al 888-848-5320 o visítanos en la 5575 South Summerham Boulevard, Suite 1. Si quieres lucir un cabello hermoso y que tu peinado sea duradero, ve a Glorimar Unisex Salón. Corte, lavado, blower y plancha a tan solo $35. Y si no te cortas, son solo $25, lunes, martes y miércoles. Ubicado en el 4751 Old Golden Road Road, Suite número 2. Haz tu cita al 407-969-1029. 407-969-1029. Y estamos de nuevo en Ellas Son Así, hablando de qué es ser transgénero. Es importante, ya estamos al final del programa, nos quedan apenas 3 minutos y queremos concluir. En mi caso, yo quiero hacer énfasis en el amor de los padres. Si uno quiere un hijo o una hija, uno tiene que aceptar qué sienten ellos como seres humanos para poder, ¿verdad?, hacer esta transformación. Estas mujeres y estos hombres necesitan el apoyo y el amor familiar. Y en cuanto a la sociedad, necesitamos ser más respetuosos de lo que quiere el otro. Correcto. Y un poco para resumir lo que hablábamos hoy día, sí, por un lado es hacerlo de la forma correcta. No busques el mercado negro, busca esa supervisión médica. Hay formas de acceder a un tratamiento médico de calidad. Es una de las metas de nuestra organización, la accesibilidad a tratamiento de calidad. Tenemos varios servicios, el servicio médico, el servicio de salud mental terapéutico, incluso tenemos servicios cosméticos que ayudan en este proceso. Entonces eso está disponible. La otra parte que estábamos conversando y que tú muy bien describiste fue lo de los paradigmas. Hora de romper paradigmas. Una cosa es orientación sexual, otra cosa es identidad de género
Orientación sexual, ¿qué te gusta? Identidad de género, ¿quién eres? Sexo biológico, ¿qué eres de nacimiento, biológicamente hablando? Y de ahí el género expresado, ¿cómo te expresas? Nadie tiene por qué decirte cuál va a ser tu identidad, tu orientación o tu expresión. Eso lo eliges tú y elige el camino que te haga feliz. Así es. Paola. Quiero recomendar a todas estas chicas que están oyendo el programa del día de hoy, a todas estas chicas transgénero, que eviten de cualquier modo utilizar el mercado negro. No lo creo conveniente. Vayan a la clínica To Spirit, están en la oficina 402 del 801 North Magnolia Avenue. No dejen de ir, por favor. De verdad que el grupo, el staff completo de la oficina les va a encantar. Son súper amables, súper amigables. Estaba yo, pues, con otro doctor, pero lamentablemente pues tuve que cambiar a mis doctores nuevos ahora, que comienzo con ellos próximamente. Pero de verdad que les exhorto que por favor que hagan pues las cosas correctamente para una satisfacción mental y físicamente correcta. Así es, muy bien. Doctor, usted termina el programa. I just want to say that I think that we have a lot to learn from people who are transgender and can really help us as a whole community learn how to value and appreciate all the aspects of ourselves. So we really need to love them and learn from them rather than reject them in our society. And that's shame and stigma rule that. Muchísimas gracias a ustedes tres por estar con nosotros, y a Ángela que nos está detrás de cámara también, y a ustedes por escucharnos lunes, miércoles y viernes de 12 a 1 en Orlando y en Nicaragua de 5 a 6 de la tarde. Buenas tardes.